Les invito a que abran su Biblia y que me acompañen en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. El tiempo es para nuestro hermano Elma. Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan. También las personas que están por Facebook, nuestros amigos y hermanos, reciban un cordial saludo siempre de parte de la congregación acá en Oakland. En esta preciosa mañana vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, que son el alimento que Dios nos ha dejado. Y la palabra del Señor hoy va a estar enfocada allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Nuestro hermano ya lo leyó, lo vamos a leer una vez más. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Algo bien interesante, hermanos, que Santiago le recuerda a los hermanos, que es necesario el poner en práctica. Hay quienes, hermanos, que dicen que han leído toda la Biblia y se la saben de memoria, versículos se le vienen en la cabeza por naturaleza. Mas sin embargo, la parte más importante se olvida o se le resta importancia. Al parecer, hermano, Santiago se dio cuenta de este asunto, y es un mal en la carne, que somos olvidadizos. Pero la palabra dice: pero sed hacedores. Dios, a través de su amor infinito, hermanos, y misericordia y su paciencia, envía a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, los pecadores, y nos da la oportunidad de enmendar nuestras vidas, de que ya no llevemos una vida llena de pecado, de mentira, de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, a veces la naturaleza humana persiste en ella. Y hablo dentro de la congregación, los ya convertidos. Al final, los inconversos, ellos en su ignorancia viven y hacen lo que hacen. No tienen conocimiento. Mas sin embargo, hermanos, a los ya creyentes, a los ya convertidos, Dios, por medio de su palabra, nos anima a seguir adelante, a no volver atrás, a llevar una vida correcta ante Dios. ¿Cómo? Poniendo por obra la palabra. Primeramente tenemos que saber escuchar lo que Dios nos quiere decir, entenderlo, guardarlo en nuestros corazones, que es nuestra mente. Pero ahí no queda todo. Hay que ponerlo en práctica. Como decía, de nada me sirve a mí saberme la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante, si yo no lo aplico en la primera persona. A los inconversos les invita a ser parte de su bendición, a que vengan al Evangelio y reciban el perdón de pecados por medio del bautismo, el arrepentimiento. Marcos 16 dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no es condenado.
Al inconverso, hermanos, Dios le invita a acercarse, a que le busque, a que venga y reciba el perdón de pecados, que se convierta en las aguas bautismales. Al ya convertido, Dios le invita a que persevere en lo que ya sabe, en lo que ha aprendido a través de los años. No es que ignore o que no sepa, pero la puesta en práctica, hermanos, como la clase hermosa que tuvimos hoy, es difícil. Porque comienza una lucha donde el pensamiento del hombre, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que Dios dice. Y Dios, hermanos, a través de los tiempos siempre ha sido misericordioso, paciente. No es que retarde su segunda venida, sino que pacientemente espera que todos procedamos conforme a su voluntad y que nadie quede fuera. Dios, hermanos, siempre ha dado las indicaciones, siempre ha señalado el camino, la manera y la forma de cómo acercarse a Él, de cómo obedecerle. Pero esta bendición es solo para quien escucha la voz de Dios y pone en práctica el mandamiento, siempre y cuando se lleve una vida agradable ante Dios. Dios ofrece un galardón, un premio, según Pablo, la corona de la vida eterna, para quien viva conforme la voluntad de Dios y la aplique en su vida. No para quien lleve una vida doble, no para quien se resista a hacer el cambio en su vida y a vivir conforme la voluntad de Dios. Para él no habrá, lamentablemente. No para quien persiste en el pecado y todo lo que Dios aborrece. Desde el principio, hermanos, desde la ley, Dios dio ordenanzas que tenían bendición. Acompáñenme al libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1 al 7. Y Dios dice ahí: si oyeres mi voz y la pusieres por obra, yo te bendeciré. Si no la oyeres, recibiréis castigo. Simplemente no hay 3 opciones, solo 2. No hay más. Y dice así: acontecerá que si oyeres, primeramente escuchar, saber oír, prestar atención, atentamente la voz de Jehová. Vamos a oír ¿qué? Historias, cuentos, lo que dice el vecino, lo que yo pienso, lo que yo creo. No, a Dios, la palabra de Él, a nadie más. No a quien tenga una mejor idea, no a quien piense o crea que tiene una mejor idea que la que está escrita aquí. No, a Dios. Atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Fíjese bien lo que dice: para guardar, retener, aprender y para ponerlo por obra. Por eso decía: ¿de qué me sirve saber a mí toda la Biblia? Versículo tras versículo, uno tras otro. ¡Qué bonito! Tiene una gran capacidad. Gloria a Dios por eso. Pero ¿lo aplico en mi vida? ¿Lo vivo? ¿O solo de aquí para afuera? Eso es algo muy importante. Yo no digo que aprender o saber es malo, pero ambas cosas van juntas, van de la mano. Y dice que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si las aplicamos en nuestras vidas.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es un mandamiento con promesa. ¿Para quién? ¿Para quien pretenda llevar una vida doble? No. ¿Para quien crea saber algo y no lo aplica? No. Para quien viva conforme el Evangelio. Y sigue dando las bendiciones en la canasta, en el ganado, en el hogar, en el campo. Y más adelante en el versículo 15, ahí en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, está la consecuencia de no obedecer. Solo hay dos opciones: obedecer, aplicarlo en nuestras vidas, o no obedecer. Y dice, pero acontecerá, versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo y en todo lo que hiciere. La palabra de Dios, hermanos, nos da instrucciones primero y nos da la opción. Primeramente se le fue dado la ley, los 10 mandamientos, lo cual los judíos tendrían que aplicar en su vida, vivirlo. Tendrían que hacer misericordia con el extranjero, acordándose que ellos fueron extranjeros, para recibir la bendición de Dios. Hoy en día no es la excepción, ya no estamos bajo ley, pero solo quien vive conforme el Evangelio recibe la bendición y recibirá la corona de vida eterna. No para quien se sabe la Biblia y no la aplica. Para él no habrá. Es bueno saberla, pero también vivirla. Hoy en día un ejemplo, hermanos, que quise traer, estamos en tiempo de graduaciones, ¿no? Su título. Qué bonito se siente cuando el hijo o la hija recibe un logro. Pero ¿sabe quiénes alcanzan ese reconocimiento? Quienes se aplican en el estudio, quienes aprenden. Después de un tiempo, hermanos, de recibir mucha información, humanamente hablamos, matemáticas, ciencias de letra, etcétera, etcétera, aprendiendo. Llega un momento, hermanos, donde los maestros dicen, bueno, es hora de hacer los exámenes. Y vamos a ver quién ha aprendido todo lo que se ha enseñado. Y la prueba es poniendo en práctica lo que aprendieron durante todo el semestre. Así que si se quedó dormido en la clase todo el semestre, va a quedar en blanco, porque no está en nada. A la hora, hermanos, de hacer esa prueba física escrita, se pone en práctica lo que se escuchó, lo que se guardó aquí, lo que se leyó. Y solo quien pase esa prueba obtiene ese título. ¿O ha escuchado a alguien, usted, que haya recibido un título sin haber estudiado? ¿Verdad que tiene que esforzarse? Tiene que quemar sus neuronas para poder obtener esto. Hay que hacer algo. De igual manera acontece con el cristiano. Hay que hacer algo. Poner en práctica la palabra. Vivirla. Sufrirla aún en la prueba. Dios utilizó, hermanos, diferentes formas de comunicar su mensaje a través de los tiempos. Recordemos cómo llamó a Abraham y le dijo, sal de la casa de tu parentela y ven a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham por fe salió junto con Lot y su esposa Sarai y fue a aquel lugar aunque no lo conocía. Primeramente tuvo fe, escuchó la voz de Dios, tuvo fe y puso en acción. Hubo una acción. Él no se quedó de brazos cruzados pensando
pero aquí tengo todo. Estoy bajo el abrigo de mi padre. Tengo ovejas, tengo criados. Nada me falta. ¿Por qué voy a salir? Él fue, hermanos, en obediencia y recibió una gran bendición. La tierra de Canaán, aunque él solo la vio, su descendencia la poseyó, la obtuvo conforme la promesa de Dios. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Un llamamiento con promesa. Solo si Abraham obedecía. Imaginemos a Abraham, hermanos, ahí. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hubiera recibido bendición si se hubiera quedado en la casa de su padre? No. Luego, hermanos, Dios durante los tiempos ha llamado a grandes siervos, varones que han sido útiles de diferentes formas y maneras. Él ha transmitido el mensaje. Llama a Moisés desde la zarza ardiente. Aunque este varón se negó, hermanos, a ir a liberar al pueblo de Israel, hubo obediencia en él. Ve, yo estaré contigo. Esa fue la promesa. No estarás solo. Y sale Moisés y ejecuta la orden de Dios. Luego tenemos también más atrás a Noé. La orden que se le dio: habrá un diluvio. Y durante 200 años, hermanos, Noé, pregonero de justicia, y su familia construyeron el arca. Primeramente escucharon el llamado de Dios, el mensaje, y luego pusieron por obra. Empezaron él y su familia a hacer el arca. Hubo una acción, hubo una obediencia conforme la palabra de Dios. Más adelante Dios les habla al pueblo de Israel ya en camino a Canaán, en el monte Sinaí, donde le había hablado a Moisés. Se manifestaba a Dios de diferentes formas y maneras. Y hoy en día, hermanos, Dios, habiendo hablado, dice que por muchos medios y de muchas formas, Él nos habla por medio de Cristo Jesús. Habiendo mandado profetas, hermanos, mensajeros de Dios. Y cada vez que llevaban el mensaje decían: así ha dicho Jehová, arrepentíos o pereceréis. Volveos a mí, apártense de toda iniquidad. Los profetas eran mensajeros de Dios, hermanos, que lo único que hacían era llevar el mensaje de Dios al pueblo para corrección, para que se arrepintiera. Pero ¿saben qué? El pueblo no escuchaba, se hacían sordos y mataban a los profetas una y otra vez, hasta que Dios decide enviar a su hijo, a ver si ya escuchan a mi hijo, a ver si lo respetan. Pero pasó lo mismo. Mas sin embargo, hermanos, Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, dejó el mensaje, la buena nueva, durante el tiempo de su ministerio. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora nos habla por Cristo Jesús. Todas aquellas enseñanzas, hermanos, que Jesús daba,
una y otra vez a los judíos, a sus discípulos. Eran enseñanzas que provenían de su Padre Celestial, no de Él mismo. No que Él se le había ocurrido. Por eso allá en Juan capítulo 14, versículo 10, dice de la siguiente manera: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Luego más en el versículo 7, ahí del libro de Juan, versículo 16. Aquí le hacen una pregunta, le cuestionan los judíos. Y Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, la enseñanza de Dios. El mensaje de Jesucristo era la palabra viva y es la palabra viva de Dios. Por eso que Timoteo dice que toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Todos esos pergaminos, hermanos, todas las cartas que envió Pablo, según el consejo de Jesucristo, según los mensajes que recibieron, fueron enviados a los hermanos del primer siglo con un propósito: corregir, exhortar a la obediencia. Y fueron unidos en un libro que hoy conocemos, la Biblia. Y es la que nos enseña, es la que nos dice cuando andamos mal, qué nos falta que hacer, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, qué estamos haciendo mal, qué cambios debemos hacer en nuestra vida. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios nos va formando como una escuela. Cuando se le enseña al niño a hacer las letras y hace lo que él quiere, no, aquí, así. Y les agarran la mano y le dicen: a ver, aquí. Así es Dios con nosotros. Nos dice: no, así no te comportes, eso no hagas, ya no lo tienes que hacer, ¿por qué lo haces? Y ahí vamos nosotros como los niños dando pasitos, poco a poco, luchando con la carne, luchando con nuestros pensamientos. La palabra de Dios, hermanos, escudriña nuestro corazón cuando se nos predica y se nos dice que el mentir es malo, el robar es malo. Y entonces decimos: entonces estoy haciendo mal. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo. Y por eso es que nos sentimos mal cuando la palabra de Dios señala el pecado. Nos dice que andamos mal. Nos duele. Porque esa es la corrección que Dios da por medio de su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que Él ya lo sabe. En nuestra vida antigua, hermanos, nosotros nos oponíamos a todo lo que se llamaba Dios, yendo y viviendo una vida conforme nosotros creíamos.
En Cristo Jesús ya no. Ahora tenemos ordenanzas, mandamientos, y nos dirigen de cómo debemos de conducirnos en esta tierra. Imagínense, nos indica de cómo debemos de hablar, de vestirnos, de actuar. Si antes éramos iracundos, ahora nos enseña a ser ¿qué? ¿Más iracundos? No, ¿verdad? Aplicar la paciencia. Si antes éramos mentirosos, ahora nos dice, no os mintáis los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros, así como yo os perdoné, dice Dios. Y ahí luchamos y batallamos. Porque a veces aún persisten los pensamientos de la carne en nosotros. Y nos convertimos en solamente oidores de la palabra de Dios cuando no aplicamos el versículo bíblico en mi vida. Yo sé que el chisme es bueno, pero me encanta. Lo sé, pero me gusta. Lo entiendo, pero lo hago. Entonces soy un oidor, simplemente. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja. No hay otra explicación. Venimos a ser oidores tan solamente porque no la vivimos. Escuchamos el mensaje y decimos amén. Verdad es esta. Gloria a Dios. Pero se nos olvida. Saliendo de esa puerta, puede más la avaricia, la codicia, el chisme, la pereza aún todavía nos domina. ¿Cómo cuesta levantarnos el domingo? El cuerpo no quiere. Y ahí estamos. Y no sabemos el versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero no quiero ir hoy. El cuerpo está cansado. El espíritu le dice, ve, tienes que ir a cumplir. Es la ordenanza de Dios. Pero no quiero. Y ahí venimos, con sueño, cansados del trabajo. Y esa es la lucha del cristiano. Ahí estamos poniendo en práctica apenas un versículo. Y hay más. Pero cuando la carne vence, nos quedamos solamente en ser oidores, nada más. Puede más la diversión, puede a veces más las modas de este mundo. Vamos tras las modas. Puede más, hermanos, la forma de hablar del mundo que la forma de hablar de un cristiano, porque es aburrido, no cuenta chistes, no es atractivo. Esto es porque aún no hemos crecido espiritualmente, no hemos entendido. Y Dios nos amonesta a dejar todo aquello. Todo lo que aborrece Dios ya no debe de ser parte de mi vida. Pero aún queremos conservar algunas cositas que nos gustan. Y nos volvemos oidores. Sabemos y no lo hacemos. La palabra de Dios nos amonesta a no andar como necios, como personas que sabiendo hacer el bien no la hacen y persisten en lo malo. Acompáñenme al libro de Efesios. Capítulo 4. Versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Todo esto tiene que quedar fuera de nosotros.
ya no la debemos de practicar. Pero a veces nos enojamos en un segundo. ¿Por qué no pusiste eso ahí? Yo te dije esto, mira. Perdemos la paciencia, la calma. Y nos volvemos oidores en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nos damos cuenta ya nos apartamos de Dios. La gritería. Hay quienes en sus hogares que gritan, golpean, patean cosas, demuestran su ira. Pero ¿qué dice aquí? Que ninguna palabra corrompida, aquellas palabras que hablan allá en la calle, ofensivas o de doble sentido, ya no deben de aplicar en nosotros, pero atrae. Ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, nos enseña a ser imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario ni inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En pocas palabras, hermanos, si no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, si no la vivimos, no heredamos el reino de los cielos, punto. No hay vuelta de hoja. Un mal concepto, hermanos, que quise traer hoy de los creyentes y que muchas veces nos lleva al fracaso es este. Cuando venimos a los pies del Señor, entregamos nuestra vida. Confesamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que hemos llevado una vida pecaminosa. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos de nuevo y venimos a ser parte del reino de Dios. Y creemos y pensamos que eso es todo. Y basta con que vengamos el domingo y es todo. ¿Sabe que estamos mal? Tenemos una idea muy errónea. Y son muchos los que piensan esto. Creen que ya eso lo es todo. No creen que hay que cambiar su estilo de vida. No creen y no ven la necesidad de la lectura bíblica. ¿Por qué la voy a leer? No la entiendo. ¿Por qué voy a orar si todo está bien? Hasta que venga el dolor. Estamos mal. La Biblia no sé dónde está. Hasta el domingo la busco. Y así como la dejó el domingo pasado, así la encuentro. No vemos la necesidad de cambiar nuestro carácter. Pensamos que estamos mal. Bien. Pero dice, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, maldicencia, truhanerías, hechicerías, horóscopos, modas de este mundo. No veo por qué tengo que cambiar. ¿Por qué lo tengo que hacer? Si así soy feliz. En el libro de Deuteronomios, hermanos, a los judíos se les dio una orden que la mujer no podía vestir ropa de varón porque era abominación para Dios. No vemos el mal. Ya no aplica. Total. ¿Por qué entonces los varones no nos dejamos crecer el pelo? Nos ponemos aritos. ¿Por qué es vergonzoso? ¿Por qué no mejor nos vestimos iguales entonces? Pero hay una regla y un mandamiento. Pero así soy yo, es más cómodo. ¿Y qué? Nos convertimos en oidores. Vayamos al libro de Deuteronomios capítulo 22, versículo 5.
Capítulo 22, versículo 5. Dice de la siguiente manera: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Pero yo no veo lo malo. Es cómodo, ¿no? Somos oidores. No vemos la necesidad de cambiar. Así estamos bien. Según nuestra mente. Pero según Dios es otra cosa. Modas van y modas vienen. Pensamientos de hombres, según creen que se ven mejor, le van adaptando. Le adaptan lo otro. Ahora está de que ahora se depilan todo esto y se hacen un tatuaje. Y muchas mujeres lo hacen. Y van tras la corriente de este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice que no nos conformemos, no nos adaptemos a este siglo, sino que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y a no al pecado, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que tiene que haber un cambio después del bautismo. Antes del bautismo, lo que usted diga, tiene la puerta abierta. Después del bautismo, ya no. Porque ha iniciado una nueva vida en Cristo, donde ahora le servimos a Dios. Le pertenecemos a Él. Ya no a nuestros deseos. Ahora debemos de hacer los deseos de nuestro Padre. Quitar los deseos nuestros, ponerlos a un lado y adoptar los deseos de nuestro Padre, creciendo espiritualmente, haciendo cambios paso a paso. Pero a veces no lo hacemos. Sabemos y hacemos como Santiago. Somos oidores y no hacedores. Otro día. Romanos nos enseña que debemos de cambiar. Otra versión, hermanos, del lenguaje actual dice, el mismo versículo que acabo de dar: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. O sea, ya no lo que a mí me agrada. Ahora tengo que vestirme conforme Dios manda, hablar conforme Dios manda, caminar conforme Dios manda. Y el campo de la práctica es en mi hogar, en mi trabajo, en la calle, donde quiera que yo vaya. Pero a veces tenemos el mal concepto que solo aquí y afuera es otra vida. Y nos equivocamos. Y dice el versículo 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, ya no tenemos que hacer lo que el mundo hace, sino que lo que Dios nos manda hacer. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios, no para el mundo, no para mí. Aplicando la palabra en mi vida. Pero si no lo hago, creemos que no hay que hacer nada, que lo es todo. Pablo dijo, ni yo mismo creo haber alcanzado ya, prosigo la meta, me esfuerzo día con día más y más, no creyendo que ya soy salvo, sino como quien lucha para una salvación eterna.
¿Qué pasa cuando yo, hermanos, me confío? Dejo de leer, de orar, de reunirme. Y Satanás anda como ¿qué? León rugiente, viendo a ver quién está dormido, a ver quién ya no lee, a ver quién ya no canta, a ver quién le da pereza para ir el domingo. Le pone un dolor de muela para que mejor ya no vaya. Ese es el trabajo de Satanás. No descansa las 24 horas. Vayamos al libro de Filipenses, su capítulo 3, versículo 12-14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea que él no creía, él no se sentía salvo ya, sino que luchaba. A pesar de que él predicaba el evangelio, iba en ciudad, él no decía, ya he mucho hecho, ya eso es todo, ya me cansé. Para nada, más se esforzaba aún, viendo más adelante las personas que aún faltaban en predicar. Esa era su prioridad. Mi pregunta es, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál debería de ser su prioridad? Procurar agradar a Dios y así alcanzar la vida eterna. Pero a veces creemos que ya he hecho mucho, ya sé bastante, ya no hay nada que hacer. Tenemos, hermanos, la palabra de la parábola del sembrador. Ahí Jesús nos da los 4 tipos de personalidades, de pensamientos. Acompáñenme al libro de Mateo, su capítulo 13, versículo 3 al 9. Mateo 13, versículo 3 al 9. Dice así, vamos a leer del 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual al 100, cual a 70, al cual a 30 por 1. Aquí tenemos los 4 formas de personalidades o 4 distintas formas de pensar o de entendimiento del hombre. La semilla, hermanos, es la palabra de Dios. Y la tierra es la mente. En primer lugar, Jesús pone la enseñanza de la semilla que cayó en una tierra dura, áspera. A veces, hermanos, aunque el mensaje sea hermoso, entendible para muchos, pero para muchos no lo es. No la entienden. ¿Qué dijo? Y luego se les olvida, porque superficialmente, allá a lo lejos entendieron algo, pero al salir se les olvida. Luego tenemos la semilla que cayó junto a los pedregales, donde no había mucha hierba y brotó pronto. Jesús, hermanos, la compara a los hermanos y hermanas que son puestos a prueba. Creen en el Evangelio, han comprendido, pero venido a la prueba, desmayan, porque no tiene raíz,
porque no hay profundidad espiritual en ellos. Se debilita. Luego tenemos, hermanos, el que cayó en espinos. Brotó, así como el trigo brota, pero los espinos lo alcanzan. Y esta es la mente que va tras los deseos y los afanes de este mundo. Cree en el Evangelio, pero cuando vienen los deseos carnales, especialmente del dinero o el afán de este mundo, es ahogado. Se ocupa más en otros asuntos que en las cosas que agradan a Dios. Vayamos allá adelantito, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra, dice, del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, lo poquito que entendió. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, la entendió, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, porque no tiene raíz. Su fundamento es pobre, porque no lee, porque no ora, porque no ve la necesidad de asistir a los servicios. No tiene crecimiento. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se ocupa más en el trabajo, mire. Tiene 2 trabajos, quiere 3, no le alcanza. Pero tiempo para Dios, para la lectura, no hay. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Solo, hermanos, quien aplica la palabra en su vida y la vive, dará frutos, hará cambios en su vida. Quien solo la escucha y es un oidor olvidadizo, no va a tener un cambio de estilo de vida. No va a ver la necesidad o por dónde o por qué tengo que hacerlo. Jesús fue claro cuando dijo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solo quien cumple su voluntad, quien la aplica. Y aquí entran las sectas, pero también entramos nosotros. Muchos se dirigen, es para las sectas, es que ellos no cumplen, pero también aplica para nosotros. En aquel día podremos decir, Señor, Señor, yo estuve los domingos, escuché las predicaciones hermosas, le canté con mi voz, pero en la casa nunca fuiste paciente, pero tu vocabulario nunca lo cambiaste, pero tu vestimenta no era acorde como un hijo de Dios. Y entonces se nos empezará a decir lo que no hicimos y debimos de hacer. Nos da sueño, nos aburre leer, nos quedamos dormidos orando. No nos gusta. No nos queremos instruir. El oidor olvidadizo, hermanos, escucha perfectamente, entiende, pero ahí muere todo. El afán de la vida, el trabajo, las enfermedades, la preocupación, hace que todo lo que hemos aprendido se desvanezca. Y es importante, hermanos, ponerlo por obra, porque como dije al principio, si no somos hacedores de la palabra de Dios, somos oidores. O somos hacedores o somos oidores. En pocas palabras, o aplico la palabra de Dios en mi vida o no lo aplico. Y aquí, hermanos, viene una pregunta y con esto quiero terminar. ¿Cómo se considera usted, hermano o hermana, dentro de la parábola del sembrador?
Es semejante al que escucha la palabra de Dios y dice amén, pero allá se le olvida allá afuera. Es semejante al que entiende la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba se le olvida. O es semejante a la tierra dura, que cuando la palabra cae es como una tierra árida donde está seca y ni crece la semilla. Lo poquito que entendió, lo pierde luego por los afanes de la vida. ¿O es usted de los que recibe la palabra con gozo, aún cuando sea esta dura, y la aplica en su vida y hace los cambios que tenga que hacer? Entonces dará el fruto al 100 por 1, al 70 por 1. Eso solo usted lo puede contestar. Yo no soy quien para juzgar, pero la palabra de Dios es clara. Con esto quiero terminar esta preciosa mañana y agradeciéndole su atención y por haber tomado su tiempo de venir a este lugar en este